Mes de preparación a la consagración, día 29. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Oh María, esposa fidelísima del Espíritu Santo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura bíblica. La agonía de Jesús en el Getsemaní. San Lucas 22, 39 al 54. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Después Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar, les dijo: Oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas, oraba: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. Y les dijo: Ustedes duermen, levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaban hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los 12. Como se acercaba a Jesús para darle un beso, Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús vieron lo que iba a pasar y le preguntaron: Maestro, sacamos la espada. Y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús le dijo: Basta ya. Y tocando la oreja del hombre lo sanó. Jesús se dirigió después a los que habían venido a tomarlo preso, a los jefes de los sacerdotes, a la policía del templo y de los judíos, y les dijo: Tal vez buscan a un ladrón, y por eso han venido a detenerme con espadas y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes en el templo? Pero ahora reinan las tinieblas, y es la hora de ustedes. Entonces lo apresaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde entraron. Pedro los seguía a distancia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a tener una reflexión acerca de este pasaje evangélico muy hermoso, y se trata de meditar en la captura de nuestro Señor, en la oración de nuestro Señor y la agonía en el huerto de los olivos, o en el huerto de Getsemaní. Muchas veces nosotros en la iglesia pensamos y meditamos y reflexionamos, sobre todo en el tiempo de la Cuaresma, acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero muy pocas veces nos ponemos a meditar, a lo mejor no todas las personas, muchas personas sí lo hacen, acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en su alma en el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní. Vamos a tener una reflexión acerca de nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Y vamos a hablar de las 7 penas del alma de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos en la pasión, hay veces que meditamos y nos puede venir a la mente, a nuestro corazón, aquellas escenas donde nuestro Señor fue flagelado, fue azotado, fue golpeado, escupido, burlado, etc. Nos lo podemos imaginar cargando la cruz,
con aquel dolor y aquel sufrimiento, pero con aquella esperanza y aquella alegría de que nos iba a salvar. Puede ser. Meditamos sobre aquel rostro desfigurado que nos presenta el profeta Isaías, que no parecía hombre, parecía un monstruo. Pensamos tal vez en, en aquel hombre flagelado, coronado de espinas, su cara llena de dolor, de golpes, sus ojos amoratados, sus labios hinchados. eh, en fin, pensamos en esto cuando nos hablan de la pasión de nuestro Señor, pero muy pocas veces pensamos en la pasión de su alma. Y yo voy a meditar sobre 7 penas del alma de Cristo. Acuérdense del número 7. Las 7 penas de su alma que sufrió en el Getsemaní. Un poquito de cada pena, porque no puedo extenderme, porque los audios no pueden ser tan largos. No me voy a extender tanto, solamente voy a hacer un pequeñito resumen de cada una de las penas para nosotros poder contemplar en este hermoso pasaje de nuestro Señor Jesucristo, pero muy doloroso. La primera pena que sufrió fue la visión de todos los pecados del mundo. La visión de todos los pecados del mundo. Qué horror lo que contenía aquel cáliz. Todos los pecados, desde Adán, el primer hombre, hasta el último hombre que exista hasta la venida de nuestro Señor. Es decir, en esa hora, todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, van a recaer sobre nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor dice, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú, en otras palabras, no se haga mi voluntad, sino la tuya, no solo los pecados van a recaer sobre Él, sino que en ese instante los va a asumir como propios voluntariamente por amor a la humanidad. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de su Padre. Ahí en ese cáliz estaban tus pecados y los míos. Ahí en ese cáliz estaban todos los crímenes, guerras, violaciones, robos, secuestros, odios, infidelidades, traición, aborto, drogadicción, homosexualismo, lujurias, narcotráfico, brujería, hechicería, todo, etcétera, etcétera, todo el pecado, ahí en ese cáliz. Imagínate, en esas 3 horas de agonía, le pasamos todos a Jesús con todo nuestro pecado. Él vio tu pecado y el mío, desde el que cometiste antes, del que estás cometiendo y el que vas a cometer. No se le escapó ni un solo de los pecados. Si se le hubiera escapado un solo de los pecados, no hubiera podido llevar a cabo su obra de redención. ¿Qué pasa cuando Él asume, cuando Él toma, cuando Él ve todos los pecados del mundo? Él queda delante de la justicia de su Padre como el único culpable, el único responsable de tus pecados y de mis pecados. Imagínate lo que significó para nuestro Señor beber de un solo sorbo todos los pecados de toda la humanidad. Pensar que toda la justicia de nuestro Padre caería sobre Él. Pena número 2. La visión de todas las penas que debía sufrir por cada uno. Por Dios, ¿qué es esto? Esto todavía es más doloroso. El Señor no solo tuvo que ver el pecado de cada ser humano, sino que nuestro Señor, al asumir todo el pecado del mundo, tuvo la visión de todas las penas que debía sufrir por cada uno. O sea, sufrir la pena por cada pecado para reparar la justicia divina. En cada pecado una llaga en su alma. Entendemos ahora por qué nuestro Señor se rehúsa a beber ese cáliz. Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos que ver aquí a todo lo que nuestro Señor se vio sometido por amor a nosotros, para salvarnos. Pena número 3.
la privación entre el Padre y el Hijo, cada vez más doloroso. Aquí vemos, por ejemplo, que ¿qué es lo que nos une a Dios? El amor. ¿Y qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Pues Jesús ahora es culpable. Ahora está con el peso de todo el pecado. ¿Y qué va a pasar? Que nuestro Señor va a quedar totalmente separado de su Padre, porque el pecado es apartarnos totalmente de Dios. Al asumir Jesús todo el pecado, se produce entre el Padre y el Hijo una ruptura total, una separación total. En esa hora, el Padre y el Hijo quedan separados por completo. Ya no hay unión entre ellos. Esto es lo que pasa con el pecado, hermano, que nos separa totalmente de Dios. Por eso le llamamos mortal, porque nos mata, nos desune con Dios. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. No de embalde sudaba sangre que caía hasta el suelo. En esos momentos de amargura experimentó en el alma el abandono, la separación de su Padre. Por eso aquel grito de dolor, aquel grito que echa en la cruz, cuando está en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya entre el Padre y el Hijo no hay nada de comunión, no hay más unión. En esos momentos Jesús se convierte en el hombre más solo, abandonado y triste que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Jesús es convertido en el sin Dios, en el maldito, en el anatema, separado de Dios. ¿Para qué? Para liberarnos del yugo de la ley. Nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición, se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos. Pena número 4. Sufrió las penas de los condenados. Hermanos, miren esto. Jesús tuvo que asumir y sufrir las penas de cada uno de los condenados que estaban ya eternamente en el infierno. Él todavía tenía que sufrirlas, padecerlas, redimirlas y restituir todo el amor que esas almas deberían de haberle dado al Padre. ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento! Porque después de él sufrir todo este dolor por estas almas, ¿saben cuál era el más grande dolor? Que no las podía sacar de ese lugar condenatorio, de ese lugar de tormento. Ellas ya estaban condenadas, ya no podían salir de ahí, ya no las podía salvar. Sin embargo, tuvo que asumir y sufrir todo ese dolor de estos pecados, de estos condenados. Los pasados, los presentes y los que todavía se iban a condenar. Él sufrió ahí todas las penas de los que todavía se iban a condenar, que no estaban condenados, que se iban a condenar en un futuro. Cuantísimo dolor, una de las penas más grandes, las mismas penas del infierno en su alma, para restituir la gloria que por justicia le debían esas almas a nuestro Padre. Estas almas condenadas no podían volver al Padre y no podían devolverle todo el amor y la justicia que ellas debían. Entonces Jesús lo hizo sufriendo todo ese dolor en su alma por ellas. Esto es para llorar y sufrir en el alma. Pena número 5. Sufrió las penas de las almas del purgatorio. No solo sufrió las penas de los que estaban en el infierno, sino que sufrió también las penas de las almas del purgatorio. Si él no hubiera sufrido las penas de las almas purgantes, nadie hubiera podido salir de ese estado de purificación. Era necesario que él las sufriera, las redimiera, para que un día ellas fueran a la gloria del Padre. Si estas almas pueden salir de ahí, es en virtud de las penas que Cristo pasó en su alma en el Getsemaní. Sufrió las penas de todas las almas del purgatorio
de nosotros cuando vayamos al purgatorio, de todas las almas pasadas y de todas las que van a ir al purgatorio, las que ahora están y las que van a ir. Pena número 6. Sufrió las penas de su cuerpo místico, que es la iglesia, su iglesia militante, su iglesia fundada aquí en la tierra. En aquel momento nuestro Señor vio todos los martirios, las persecuciones, las traiciones, las injusticias, los cismas, los sectarismos, todo lo que atacaría a nuestra iglesia y más que nada aquel sufrimiento que le causamos los que estamos adentro en la iglesia y que queremos destruir la iglesia, que entre católicos nos estamos atacando unos a otros, que hablan de los sacerdotes, que los atacan, que el papa, que los obispos, etcétera, etcétera. Todo este dolor Él lo sufrió. Sufrió las penas de aquellos que sufren por la iglesia, que luchan por la iglesia, que han muerto por la iglesia. Los chismes, las habladurías, las guerras, todo este ataque que el mundo ha desatado contra la iglesia por quererla destruir. No había una pena que Jesús no haya sufrido por su iglesia y por todos los que estaríamos en ella. Y más por los que pueden estar haciendo daño a la iglesia. Y lo hacen desde dentro. Lo hacen muchos de fuera, pero muchos lo hacen adentro. Y eso es triste, eso le causó mucho dolor a nuestro Señor. No existe una sola lágrima que tú hayas derramado o que estés derramando o que vayas a derramar que Jesús no haya derramado por ti. ¿Ven por qué Jesús le decía a sus apóstoles, oren para que no caigan en la tentación? No se duerman, estén despiertos, oren. Pero cada que regresaba, los encontraba dormidos. Así encuentra Jesús muchos dormidos en su iglesia hoy en día. Pena número 7. La pena de ver el olvido de su pasión por la mayoría de los seres humanos. ¿Será posible que yo vaya a sufrir todo esto y muchísimos se vayan a olvidar de todo esto y ver cómo muchos ignoran y no quieren saber nada de mi dolor? Me imagino aún al dolor de una madre al tener a su hijo. Qué dolor tan fuerte. Y después que el hijo le pague con abandono, con olvido, con malos tratos. Después de que esa madre ha sufrido, ha dado la vida por este hijo, por esta hija. Nuestro Señor sufrió ese gran dolor por las almas y ver que muchos ni siquiera les importa. No les importa, imagínense, ni siquiera sus apóstoles estarían ahí para acompañarlo. Él tuvo que ver esta indiferencia de ver que todos aquellos que por los que Él sufrió tantísimo tengan tanta indiferencia al dolor que nuestro Señor sufriría para redimirnos. Necesitamos hacer mucha reparación y desagravio por todo este dolor que nunca jamás podremos pagarle al Señor todo lo que ha hecho por nosotros. Cuánta indiferencia, cuánto olvido. Inclusive en la misma iglesia, sabiendo que estamos, por ejemplo, en algún tiempo litúrgico, vamos a poner el ejemplo, estamos en el tiempo de la Cuaresma. Algunas restricciones o como se pueda decir, algunas cosas que la iglesia nos pide evitar para poder nosotros llevar un poco, podría decir abstinencias o algunos pequeños sacrificios que la iglesia nos pide en este tiempo específicamente. Por ejemplo, algunas pequeñas mortificaciones como el de no comer carne los viernes durante la Cuaresma, ir a la confesión, etcétera. Estas pequeñitas observaciones que nos pide la iglesia que tengamos para nuestro bien espiritual. ¿Y qué pasa?
Tú ves algunas personas católicos que comulgan los domingos, que van a misa, y los ves con sus hamburguesotas los viernes en la cuaresma, diciendo, eso no es nada. Yo voy a comer, no pasa nada, eso se lleva adentro. Y, en fin, hermanos, no quiero señalar ni meterme en un lugar que no debo, pero esto pasa y eso es ser indiferente. Eso es ser como decir, no me importa. No me importa el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él lo sufrió todo eso en el huerto. El olvido de muchos, inclusive católicos, de su dolor, de su sufrimiento, de su pasión. En fin, pues es muy triste, hermanos, pero esta es una realidad que sufrió nuestro Señor y que todavía su iglesia sigue sufriendo por tanta indiferencia de parte de nosotros cristianos. Vamos entonces ahora a leer un poquito unos numerales del Tratado de la Verdadera Devoción, muy hermosos. Hoy nos presenta San Luis unos numerales que nos van a ayudar mucho al momento de nosotros ir a recibir la comunión. Los numerales del 266 al 269. Inciso A. Antes de la comunión. Numeral 266. Número 1. Humíllate profundamente delante de Dios. Número 2. Renuncia a tus malas inclinaciones y a tus disposiciones, por buenas que te haga ver el amor propio. Número 3. Renueva tu consagración diciendo, soy todo tuyo, oh María, y cuanto tengo es tuyo. Número 4. Suplica a esta bondadosa Madre que te preste su corazón para recibir en él a su Hijo con sus propias disposiciones. Hazle notar cuánto importa a la gloria de su Hijo que no entre en un corazón tan manchado e inconstante como el tuyo, que no dejaría de menospreciar su gloria y hasta llegaría a perderlo, pero que si ella quiere venir a morar en ti para recibir a su Hijo, puede hacerlo por el dominio que tiene sobre los corazones, y que su Hijo será bien recibido por ella, sin mancha ni peligro de que sea rechazado. Dios está en ella, no vacila. Dile con absoluta confianza que todos los bienes que le has dado valen poco para honrarla, pero que por la Sagrada Comunión quieres hacerle el mismo obsequio que le hizo el Padre Eterno, obsequio que la honrará más que si le dieses todos los bienes del mundo. Dile finalmente que Jesús, que la ama en forma excepcional, desea todavía complacerse y descansar en ella, aunque sea en tu alma más sucia y pobre que el establo de Belén, en donde Jesús se dignó nacer, porque ahí estaba ella. Pídele su corazón con estas tiernas palabras. Tú eres mi todo, oh María, préstame tu corazón. Número 2. Comulguemos con la Trinidad. Numeral 267. Dispuesto ya a recibir a Jesucristo, después del Padre Nuestro, le dirás 3 veces, Señor, no soy digno, etc. Como si dijeses la primera vez al Padre Eterno que no eres digno de recibir a su Hijo a causa de tus malos pensamientos e ingratitudes para con un Padre tan bueno, pero que ahí está María, su esclava, que ruega por ti y te da confianza y esperanzas singulares ante su majestad, porque tú solo me haces vivir tranquilo. Numeral 268. Al Hijo le dirás, Señor, no soy digno, etc., que no eres digno de recibirle a causa de tus palabras inútiles y malas y de tu infidelidad en su servicio, pero que no obstante le suplicas tenga piedad de ti, que le introducirás en la casa de su propia madre, que es también tuya, y que no le dejarás partir hasta que venga a habitar en ella. Lo agarré y ya no lo soltaré hasta meterlo en la casa de mi madre.
en la alcoba de la que me llevó en sus entrañas. Ruégale que se levante y venga al lugar de su reposo y al arca, la cumbre eucarística de nuestro radicalismo y santificación. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Dile que no confías lo más mínimo en tus méritos, ni en tus esfuerzos y preparación como Esaú, sino en los de María, tu querida madre, como el humilde Jacob en los cuidados de Rebeca. Que por muy pecador y Esaú que seas, te atreves a acercarte a su santidad, apoyado y adornado con los méritos y virtudes de su Santísima Madre. Numeral 269. Al Espíritu Santo le dirás: Señor, no soy digno, etc. Que no eres digno de recibir la obra maestra de su amor a causa de la tibieza y maldad de tus acciones y de la resistencia a sus inspiraciones, pero que toda tu confianza está en María, su fiel esposa. Dile con San Bernardo: ella es mi suprema confianza y la única razón de mi esperanza. Puedes también rogarle que venga a María, su indisoluble esposa. Dile que su seno es tan puro y su corazón tan inflamado como nunca, y que si no desciende a su alma, ni Jesús ni María podrán formarse en ella, ni ser en ella dignamente hospedados. San Luis María de Montfort, ruega por nosotros. El propósito de este día. Con todo fervor mariano, hoy me confesaré para prepararme a mi consagración y para lograr la indulgencia plenaria en esta oportunidad. Jaculatoria. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, sin embargo que no se realice mi voluntad, sino la tuya. San Lucas 22:42. Hermanos, hasta aquí los dejo con este audio, pero aquí el propósito es ya ir nosotros a buscar la confesión para ir a nuestra consagración. Acuérdese que San Luis nos pide que nos confesemos para después comulgar a nuestro Señor y a nuestro Señor consagrarnos por medio de su madre. Así es de que vamos a buscar en nuestras parroquias, a llamar a la parroquia, a ver si nos pueden confesar o a buscar un sacerdote para confesarnos. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día.